¿Cuántos me gusta llevamos? Vamos a ver, dice doña Dick, que hemos alcanzado a esta hora 405 me gusta, dele me gusta al programa. Y con sus me gustas, ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. En el 2011, Daniel Ortega, el tirano, el dictador, el pervertido, violador, narcotraficante, asesino, traficante de armas, lavador de dinero y criminal de toda la vida, etcétera, 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 junto con Asesínica, también conocida como la Cinco Bollos, la Señora de los Anillos, también conocida como la Vieja Rimada y la Chintana del Carmen, esta que está aquí, lograron en el 2011, esta pareja siniestra, lograron una reelección que todo el tiempo fue ilegal e inconstitucional. Eso todos lo sabemos, sí. Pero, entonces, ¿cuál es la novedad con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, primero, que es un ente internacional que estudió el caso, verificó la información proporcionada por don Fabio Gadea Mantilla, que fue el candidato de la oposición nicaragüense en el año 2011 y que denunció ante la Corte que el Estado había violentado sus derechos al permitir la reelección de Ortega. Ustedes dirán, sí, pero bueno, Luis, una vez, otro fallo más, sí, pero no es lo mismo que lo digamos nosotros a que lo diga en este caso, un árbitro internacional, un juez internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy ha emitido su resolución en relación a este tema, que confirma que todo el Estado de Nicaragua se puso en línea para que Daniel Ortega lograse llegar a la reelección, aun cuando la Constitución se lo prohibía. Veamos cómo Nancy Hernández, juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indica que en la sentencia determinaron que el Estado se parcializó a favor de Ortega. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia declaró la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación a los derechos políticos, a las garantías judiciales, a la protección judicial del señor Fabio Gadea Mantilla en las elecciones presidenciales del año 2011. La Corte concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección del presidente Daniel Ortega. Además, consideró que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral mostraron parcialidad y no garantizaron un recurso judicial efectivo para revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades en el proceso. Ok. También en la sentencia de la Corte se indica que el fallo inventado por Rafael Solís, la sentencia inventada por Rafael Solís y otros malandros en la Corte, no tiene ningún fundamento. Hubo un uso abusivo del aparato estatal para favorecer a Ortega. Para los que no se acuerdan, Ortega le pidió a su achichincles, en este caso el mafioso Rafael Solís, que era el operador político más importante de Ortega en la Corte, que se inventaran cómo es que podían saltar los obstáculos que ellos encontraban para lograr reelegirse. Y entonces, basándose en lo que había pasado en Colombia y basándose en lo que había pasado en Costa Rica, decidieron que un artículo, el artículo que todos somos iguales ante la ley, eso estaba siendo violentado al no permitirle a Ortega presentarse nuevamente como candidato. Ah, ¿y a quién se le ocurrió esto? A Rafael Solís, que hoy está en Costa Rica, que hoy es gran opositor, cosa que yo no me trago, claramente.
y que ha dicho que a Ortega hay que sacarlo a balazos, dice ahora doña Ekel, que hay que sacarlo a balazos del poder. Él que con una medio caminadita rápida, seguramente se tiene que sentar para agarrar aire, dice que hay que ir a Nicaragua y que él estaría dispuesto. Ustedes ya saben lo que dijo. Y que uno de los principales responsables, yo tengo que decirlo siempre esto, y hay gente que me dice, pero es que mira, hombre, acordate que todos nos necesitamos. Y eso es una realidad. Pero yo no voy a decir, ni voy a hacer caso omiso, ni a desentenderme de que Rafael Solís es uno de los principales responsables que tenemos en Nicaragua de lo que nos ha pasado hasta hoy. El principal responsable, lógicamente, que es Ortega, porque es el bandido que está en el poder. El segundo principal responsable, Arnoldo Alemán, que permitió que Ortega volviera al poder a través del 45% al 35%, rebajarlo con la reforma constitucional. Y este operador político de Ortega, que ahora es gran opositor, dice él, es el que ideó junto a otros malandrines en la corte que había que declarar o considerar inconstitucional el artículo que no le permitía a Ortega reelegirse. Acá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que ese fallo inventado por Rafael Solís y compañía no tenía ninguna base porque la reelección no era posible. Veamos. La Corte Interamericana señaló que las decisiones de las Salas Constitucional y Plena de la Corte Suprema de Justicia, inaplicando una norma constitucional que de forma expresa no permitía la reelección presidencial, pretendieron dar una apariencia de legalidad a la decisión que autorizaba la reelección del presidente Daniel Ortega. El tribunal consideró que existen suficientes elementos para concluir que estas decisiones perseguían permitir la inscripción del presidente Daniel Ortega como candidato presidencial y tenían por objeto permitir su permanencia al mando del Poder Ejecutivo, lo cual constituyó un uso abusivo del aparato estatal para favorecer al candidato oficial. Está clarísimo lo que dice la presidenta de la Corte, Nancy Hernández. No había por qué declarar la Constitución inconstitucional. Eso fue invento de Rafael Solís, que, dicho sea de paso, de nuevo, se declaró opositor, dejó la Corte, pero son, como diría el poeta doña Dickel, son incontables sus muertes y daños. Y va a decir, yo no he matado a nadie. ¿Sabe qué, señor Solís? Para cuando lo vea el video, porque se lo van a pasar seguro. O a lo mejor no está viendo, o cuando lo mire. Usted dirá que no mataba a nadie. Pero Ortega llegó a matar a más de 355 personas porque la reelección del 2011 dio espacio para todo lo demás que hemos vivido. Así que no se me haga el loco, ni se me desentienda, ni baje la cabeza, ni nada tengo que ver con eso, porque no es cierto. No es cierto, no es cierto y no es cierto. Usted es responsable de lo que nos está pasando y declárese el más opositor de los opositores, agarre una bandera, póngase en el centro de San José gritando que Daniel Ortega se vaya de Nicaragua. Haga lo que usted quiera. Eso no le quita la responsabilidad de lo que nos está pasando. Incluso de los muertos, de los robos. Ahora dicen que a usted lo confiscaron, que le quitaron la nacionalidad y que bueno, pues lo dejaron en la calle. En la calle no creo que esté. Déjeme decirle que en la calle no creo que usted esté. En la calle nos dejaron a los que no somos mafiosos, ni hemos vivido de la mafia y que nos ha costado de verdad lo que teníamos en Nicaragua y que nos lo robaron. Hay una diferencia clara. Sí. Hay una diferencia clara entre señores como este y nicaragüenses a los que nos costó de verdad sudor, lágrimas, esfuerzo, tener una casa, tener vehículos, lograr con sacrificio real, con trabajo de lado a lado, de sol a sol, lo que teníamos.
Así que, por favor, yo digo las cosas en ese sentido clarísimas. Porque hay gente que dice, él es víctima también. ¿Qué? Yo no sé qué pasó. No sé qué pasó con Rafael Solís en el 2018. Un arrebato de conciencia. Yo no lo creo. Algo pasó, que hubo un quiebre a lo interno, que él decide mejor partir. Desobedeció algo, se molestaron con él, porque acuérdense que él llegó a contar hace un par de años cómo eran las cosas, que las sentencias sobre los secuestrados políticos eran del Carmen. Y van a decir, bueno, pero nos dijo eso. Y eso le quita lo responsable que es de lo que nos pasa. No. Discúlpeme, pero no. No, Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán es, de nuevo, vuelvo en mi criterio, ¿verdad? En mi criterio, no, pero vuelvo en mi criterio. El principal responsable es Ortega, lógicamente, porque es el matón. ¿Eh? Gracias a Marcela Cisneros, que nos manda ahí ese super sticker que dice, tú eres extraordinario. Gracias. A ustedes son extraordinarios que están con nosotros. Primer responsable, doña Dickel, Ortega, que es el matón. Segundo responsable, Arnoldo Alemán, que le cedió al matón o le puso al matón la banda en el pecho. ¿Cuándo? Cuando decidió bajar del 45 al 35% la cantidad de votos que necesitaba para ser presidente del país. Y vienen aquellos que dicen, no, que se dividieron los liberales. Disculpame, hermanito, eso no es cierto. No es cierto que por la división. Se pudieron haber dividido los liberales en 10.000 millones de pedacitos chiquitos por todas partes. Y Ortega no lograba el 45% de ninguna manera. Entonces no me vengas a decir que fue por la división, porque en segunda vuelta los liberales se unían y no estaríamos donde estamos. Estaríamos en Managua, Nicaragua, en mi caso, yo haciendo periodismo, ustedes tranquilos que estamos fuera del país, estaríamos ahí y el país estaría tranquilo. Y el tercer responsable, para mí, es el señor Rafael Solís. Porque él, con los otros malandros de la corte, mira, ¿y cómo hacemos para ver al comandante? Para la reelección. Declaremos inconstitucional este artículo y le quitamos. ¿Y qué es lo que ha dicho? Yo pensaba que era por una vez nada más. No se burle de la gente, hombre. No ofenda la inteligencia de la gente, por favor. Y por eso me he detenido en este aspecto, porque de pronto hay algunos que víctima, como decía aquella señora famosa del video. ¿Ya? Víctima el hombre, no, hombre, si él también es... No, hombre, espérate un momentito. Distingamos entre las víctimas de verdad y los arrepentidos que, aun cuando se arrepintieron, y aun cuando les quitaron, aun cuando les robaron las cosas, la nacionalidad y todo, no están en la calle. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y me podrán decir, mira, que la casa, esta la compré, nada tiene que ver con lo que... Todo lo que tiene que ver con lo que obtuvo la nomenclatura, y esto aquí me los paso llevando a todos, y bueno, pues bienvenidos las molestias, bienvenidos las mentadas de madre, lo que quieran, pero tengo que decirlo otra vez. Toda la nomenclatura que llegó al poder en 1979 y que ocupó el poder durante los 10 años de la mal llamada revolución sandinista, todos obtuvieron beneficios y todos se lucraron y todos se beneficiaron. Y no me vengan a decir, no, yo no agarré nada, esto era completamente limpio, por el amor de Dios, no me metas en ese bolsón. Me disculpan, pero todos agarraron algo, pequeño, mediano, grande, algo. Entonces, ¿qué cosa? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? No, es que para hablar con doña Norma y preguntarle, pues. Si a mí me dijeran, mira, y vos no agarraste nada. Lo que agarró mi mamá fue un papelito. Cada vez que le robaron su producto en la calle a mi mamá, porque se lo robaron Nicho Marenco y Micoín, lo que agarró mi mamá fue un papelito, doña Dickel. Mire, ha sido usted expropiada, confiscada
por vender productos que no están permitidos por la revolución sandinista. Carne en la calle. Eso fue lo que agarró mi mamá. Un papelito. De ahí que nos registren. Y los retos que nos registren a mi familia y a mí. Punto. Y lo otro que le preguntarán a ustedes, ¿ve qué significa eso entonces? La sentencia, ¿qué es lo que significa? ¿Qué implica? Bueno, veamos qué dijo la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández. La sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 4. El Estado adoptará las medidas necesarias para adaptar su normativa interna a los estándares establecidos en la presente sentencia y en la opinión consultiva OC 28-21 en relación con la restricción de la reelección presidencial indefinida. Por mayoría de 6 votos a favor y 1 en contra, se dispuso que 5. El Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar que el Consejo Supremo Electoral cuente con garantías de imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones, disiente la jueza Patricia Pérez Goldberg. Por unanimidad, este tribunal dispuso que 6. El Estado garantizará la existencia de medios adecuados de impugnación ante violaciones a la ley electoral cuando se pretenda la tutela de derechos políticos. 7. El Estado realizará las publicaciones de la sentencia y su resumen oficial. 8. El Estado pagará las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos. 9. El Estado, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 10. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. O sea, no van a cerrarlo, porque el Estado no va a cumplir. Es más, el Estado, la dictadura no se presentó. Por tanto, o sea, este caso va a seguir abierto porque va a haber un desacato, como había un desacato en otros procesos. Y de nuevo la pregunta, ¿para qué sirve? Para documentar. Es otro argumento en el dossier, en ese expediente que se va engrosando cada vez más. Ese es un documento que sirve, por supuesto que sirve. Y no hay que rechazarlo, no hay que verlo como menosprecio. Ahora, aquí viene una pregunta que yo me hago y no es con el objetivo de que procedan, pero uno puede preguntarse, don Fabio Gadea Mantilla, ¿qué irá a pasar con él a partir de esta decisión? Porque don Fabio, pues, yo lo respeto y todo y lo que quieran, pero don Fabio trató de arreglarse con la dictadura para que no le robaran la radio. Y eso ustedes que oían la Radio Corporación o que le escuchan, algunos ahora, se dan cuenta de que leen comunicados de la dictadura. Bueno, pues le bajaron el gas, no abren teléfono. Bueno, todo eso que ya ustedes lo saben. Pero este fallo es porque don Fabio acusó a Ortega ante la Corte Interamericana de hacer uso de todo el Estado para reelegirse de manera inconstitucional. ¿Se va a quedar la dictadura sin hacerle nada a don Fabio? Una dictadura que una criminal como Murillo, que es vengativa hasta más no poder. Sí. Temo que vayan en esa dirección. Y no es que yo quiero que lo hagan, no se trata de eso. Estoy hablando de realidades, de cómo actúa la dictadura, de cómo la dictadura factura a quien en el presente o en el pasado ha hecho algo para exhibirlo. Y en este caso se trata de un asunto que esta noticia está en todas partes ahorita. En todos los medios de comunicación. Corte Interamericana falla contra reelección de Daniel Ortega, o Daniel Ortega se religió de manera ilegal, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2011. Entonces, yo quiero que no, pero van a ir contra don Fabio, tomando en cuenta, como se dice, doña Diquel, si por la víspera se saca el día, pues entonces hay que estar pendiente de lo que pase con don Fabio Gadea y con la Radio Corporación. Porque no, habían llegado a un acuerdo por medio del cual la radio sigue funcionando, no nos vuelven penca, saquen nuestros comunicados,
pongan noticias de nosotros también, no abran los teléfonos, no nos critiquen, no digan nada y entonces seguimos. Nicaragüenses en el exilio, con la revolución del 79 en el 90, se lo repartieron, que son las 47 empresas de los empresarios del momento. ¿Y qué pasó para justificar ese robo? A todos esos 47 empresas los metieron en el paquete somocista. Así es, justificaron todos los robos diciendo que todos eran somocistas. Totalmente de acuerdo. López Yeye que dice, Elías Girón, en el 90 el clima que existía era de un clima polarizado. Lo que se quería era alcanzar la bienandanza del gobierno de la UNO ante monstruos armados sandías. La cosa no estaba fácil. Y eso me supongo que es criticando que doña Violeta le cedió a través de doña Lacayo y demás espacio a los Ortega. Yo siempre he dicho, ¿eso fue un error? Sí, pero no es lo mismo criticar desde afuera que ponerse en los zapatos de doña Violeta en aquel momento. Wilmer Quintanilla, recuerdo cuando estaba el servicio militar obligatorio, como todas las lanchas o aviones confiscadas por entrar ilegalmente al territorio se adueñaban de estos, los comandantes, subcomandantes y capitanes. Es que son ladrones, ladrones. Lo traen en su ADN. No hay otra manera de decirlo. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con este fallo en relación a don Fabio Gadea, la Radio Corporación y su cercano. Vamos a hacer la pausa comercial, doña Deikel, pero